Muy buenas y bienvenidos una semana más a Onda Luz Televisión. Estamos en Cara a Cara y hoy contamos con la presencia de José Antonio Barroso, quien fuera alcalde de Puerto Real durante 28 años en 2 etapas distintas. Es todo un placer de verdad tenerla aquí. Muchas gracias, muy amable. La primera pregunta evidentemente es ¿qué está haciendo ahora José Antonio Barroso? Bueno, trabajo en una empresa del sector naval, una empresa eléctrica que se llama Proel Sur, que tiene su sede social y su actividad principal en Puerto Real. Y por razones de ese trabajo vivo la práctica totalidad del tiempo en La Habana, en Cuba. En Cuba. ¿Y a Puerto Real viene? Bueno, un par de veces, 3 veces al año, a ver a mi familia, a mis niñas, a mis nietos, a mis amigos, que los echo de menos, a todos, bastante. Echa de menos a la familia, evidentemente. ¿La vida política la echa de menos aquí? Bueno, aquí no, yo echo de menos la política. La política. Echo de menos la política porque en Cuba no hago política partidista, obviamente. Sí que apoyo las medidas que el gobierno está tomando. Sí que soy un defensor a ultranza de la política que está llevando a cabo el presidente Raúl Castro. Bueno, todo el mundo sabe de mi condición de castrocomunista, es la forma peyorativa en que tenían para calificarme, pero evidentemente echo de menos la política española. Poder intervenir, opinar, emitir juicios. Sobre Cuba un dato, simplemente la apertura esta que está ocurriendo con Estados Unidos y eso, ¿cómo se vive allí? Bueno, en realidad quien decide romper las relaciones con Cuba son los Estados Unidos, no al revés. Quien decide acometer la política extraterritorial y genocida del bloqueo son los Estados Unidos. Cuba, un país pequeño, indefenso, con un alto sentido patriótico, con un sentido de la dignidad y con una capacidad de resistencia inconmensurable, pero son también los Estados Unidos los que tienen que dar el primer paso. Ya Raúl ha dicho que para que se restablezcan las relaciones y se hagan con normalidad, tiene que acabar el bloqueo, tienen que resarcir a tantas víctimas como ha propiciado ese bloqueo y las acciones terroristas promovidas por los Estados Unidos en Cuba y fuera de Cuba, pero por ejemplo, en embajadas, en países extranjeros como Barbados, cuando llevaron a cabo la explosión, el atentado con explosión y muerte de todos los ocupantes del avión, y por supuesto el restablecimiento de la integridad territorial del país, o sea, devolver la base aeronaval de Guantánamo ocupada ilegalmente durante más de un siglo. Además que ha sido utilizado últimamente para unos fines que... Bueno, tan despreciable como la política norteamericana, o sea, tener allí a supuestos terroristas sin estar acusados, sin estar juzgados. Limbo. Sí, porque estos que se consideran los nuevos Césares del nuevo Imperio Romano, pues resulta que hacen de su capa un sayo, tienen un sentido muy particular de lo que significan los derechos humanos y lo que significa la soberanía de los pueblos, y como tienen el control de la práctica totalidad del mundo mediático y sobre todo el más influyente, pues son capaces incluso hasta de favorecer una corriente de opinión favorable a algo tan infame como es tener recluidas, retenidas, sin saber cómo ni por qué, a centenares de personas sometidas a tortura y, en definitiva, con un comportamiento tan oprobioso que identifica a cualquier, y no tiene por qué ser avesado observador de la política internacional, a ese país como un país despreciable en su política exterior. Regresamos a España. El año 2015 fue un año electoral, hubo elecciones autonómicas, municipales y generales. Uno de los fenómenos que se ha dado, sobre todo, es la irrupción de una formación como Podemos. ¿Cómo lo visualiza? Bueno, yo fui uno de los primeros sorprendidos, quizás porque como no tenía acceso a la información llegada desde España, entre otras razones porque en ese momento no tenía internet y tampoco tenía demasiado interés en enterarme. Fui uno de los primeros sorprendidos cuando empecé a oír hablar de Pablo Iglesias. Exacto. Sobre el porqué de las razones de esa capacidad de emergencia
tan rápida, para emerger tan rápido. Luego me fui dando cuenta más adelante, ¿no? Me fui dando cuenta poco a poco, conforme fui entrando en los antecedentes del fenómeno. Sí que entendía que esas razones también pudieran ser las que estaban en la base del comportamiento electoral de la gente. La gente estaba harta del sistema de partido tradicional, el hartazgo te lleva a esas reacciones. Pero luego, cuando fui interesándome más, fui detectando situaciones que me resultaron sorprendentes porque no eran usuales. Y eso me trajo a la memoria lo que pasaba en el Imperio Romano cuando había, por ejemplo, un hecho delictuoso. Automáticamente el investigador policial o el investigador del Senado, o el que fuera, como fuese la estructura judicial de Roma, decía, ese latinazgo que aún se utiliza para según qué cosas, decía, cui prodest, ¿a quién interesa? Entonces, esa pregunta empecé yo a hacérmela cuando me di cuenta que Podemos es el resultado del hartazgo, pero también de la propaganda. O sea, el fenómeno de Pablo Iglesias como tertuliano en la 4, en la Sexta, fundamentalmente, que tirase de un comportamiento electoral tan masivo, es un fenómeno a tener en cuenta. O sea, eso indica claramente lo fácil que es hacer un líder o favorecer una opinión favorable hacia una determinada opción política. Eso debería de ser tenido muy en cuenta y estudiado en todo caso en las facultades de Ciencia de la Información. Bueno, luego se ha visto que como consecuencia de ese tirón mediático y de esa cobertura que se le presta a Pablo Iglesias y a los que han protagonizado este fenómeno, ha propiciado, insisto, una especie de proceso de aluvión que a mí me recordaba en otras circunstancias al que se dio con la legalización del Partido Socialista. En la época de la clandestinidad, los que militaban en el PSOE cabían todos en una furgoneta. Bueno, pues sin embargo, de buenas a primeras se abrieron 2.000 casas del pueblo, recuerdo perfectamente, con el pleno apoyo de la socialdemocracia alemana, con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América de la época, con la socialdemocracia sueca, etcétera, etcétera, y empezaron a entrarle gente de toda laya, de todo tipo, con el resultado que posteriormente hemos ido conociendo. Bueno, pues una cosa parecida ha sucedido en Podemos. ¿Pero ve largo recorrido? Ellos, creo yo, han entrado ahora mismo en un proceso de depuración interna. Sí. Un proceso, además, de depuración interna que va a ser también, o va a tener otros efectos, que son las contradicciones inherentes a la lucha por el poder, que eso forma parte de la naturaleza humana y, por tanto, de la naturaleza de los partidos. Y entonces habrá que ver quién es la fuerza capaz de condicionar la estructura con una mayoritaria representación en la misma. Ahora parece que hay una lucha entre los socialdemócratas que representa Íñigo Errejón y los anticapitalistas que dice representar Teresa Rodríguez. Por cierto, para mí otra gran sorpresa. Yo a Teresa Rodríguez la conocía de la época en la que militaba en Izquierda Unida, luego posteriormente en Izquierda Anticapitalista. Es obvio que en las dos formaciones no tuvo ningún recorrido político, no tuvo ninguna capacidad de obtención de apoyo, ni siquiera de conocimiento o reconocimiento del electorado. Tuvo que cobijarse bajo la égida de un fenómeno como Podemos para emerger como una líder política y social que no fuimos, por ejemplo, capaces de ver en Izquierda Unida. O sea, no acabamos de entender cómo puede ser posible que no sea nada, no lo digo en sentido peyorativo, ni Izquierda Unida o ni Izquierda Anticapitalista, y ahora lo sea todo un Podemos, pero bueno, cosas veredes. Pero ahí es que la marca... ¿no? La marca y la tendencia social emergente. Se presentó por Izquierda Anticapitalista aquí en Cádiz y creo que fueron 600, 700. Sí, la familia. Pero ahora con Podemos, claro. Un caso parecido pasó a una persona que igualmente era conocido, menos en el mundillo de las cofradías, que lo era mucho, me estoy refiriendo concretamente a Antonio Moreno, de buenas a primeras se mete en el PA y automáticamente empieza a emerger como un líder. Luego uno decía, ¿dónde está? Escarbaba un poco en su epidermis política y lo que se encontraba era la más absoluta indigencia política, ¿no? Pero sin embargo, bueno, en aquel momento el PA era un fenómeno emergente y se vio
de diputado en la Nación, de alcalde, etcétera, etcétera, pero bueno, eso son las cosas de la política. ¿Se lleva votos Podemos de Izquierda Unida? Sin duda, sin duda. O sea, la principal víctima de Izquierda Unida, perdón, de Podemos y del fenómeno es Izquierda Unida, pero no solamente por los votos que le quita, sino también por todos aquellos votos que teóricamente, sociopolíticamente, sociológicamente son de Izquierda Unida y que no la votaban, sin embargo, que estaban en la abstención. También eran votos potenciales de Izquierda Unida. Yo le leí el otro día a Julián Guita, al que le tengo una entrañable y gran amistad y cariño, le oí decir que lo que él quería hacer era lo que estaba consiguiendo Pablo Iglesias. Exacto. Sí, hombre, yo personalmente considero que Julián Guita tiene más calidad política que Pablo Iglesias, al que le reconozco... Sí, pero en esa entrevista misma, en la que está comentando, él habló también del marketing. Sí, del marketing. Habló también, yo no lo oí. Yo leí Yo leí muy sucintamente lo que te estoy expresando. Habló del marketing, claro. Exacto, sí. Yo recuerdo que el diario El País, en la época en que Julián Guita era la persona más relevantemente reconocida y apreciada en los estudios demoscópicos, que el diario El País puso a un periodista de comportamiento deleznable llamado Rodolfo Serrano, que cubría toda la información para que, trivializando todo aquello, ridiculizando todo aquello que Julián Guita planteaba o decía, quitarle toda la carga que pudiera tener como política transformadora su discurso. Sí, lo de Mastri, sí. el programa, comportamiento despreciable. Cuando Julián Guita desaparece el mercenario de turno, en este caso Rodolfo Serrano. Es curioso lo actual que puede ser ahora mismo el discurso precisamente de Julio Anguita. Anguita, sí. Sobre todo después de la crisis que ha pasado este país. Sobre todo porque en este país nunca hubo un discurso de ideas, hubo un discurso de intereses. Julián Anguita fue el primero que habló de ideas, de conceptos, ¿verdad? Transformadores, de honestidad, de ética, de política social, de banca pública. No vayan a creer los chicos y chicas de Podemos que eso lo han inventado ellos. Está más que inventado, lo inventamos nosotros. Exactamente. Por otro lado, en las municipales Podemos, bueno, a través de, por Cádiz sí se puede, obtuvo unos resultados bastante decentes y se hizo con alguna alcaldía, algunas con el apoyo del PSOE, aunque sea a través de la abstención. ¿Cómo ve Puerto Real? Porque antes habíamos comentado que hay cosas que le sorprenden, ¿no? Yo no quiero ser eso que denominaba Felipe González, a pesar de que él se desdice con su comportamiento y confirma que es lo que es exactamente un jarrón chino, que está en medio de un pasillo y nadie sabe para qué sirve, pero lo que hace es estorbar. Y por tanto no voy a emitir juicio alguno sobre la situación en Puerto Real. Sí que me produce una cierta desazón, algunos comportamientos, algunas actitudes y sobre todo algunas opiniones. Y digo, no voy a emitir ningún juicio sobre la situación de Puerto Real, sencillamente porque alguien pudiera pensar que hablo desde el resentimiento. Sí. Y como el tiempo sirve para curar heridas, yo solamente me voy a referir a un hecho. Hace un día o dos, o no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue el mismo día en que se anunció la absolución de la señora Mónica González. Sí, antes de ayer. Antes de ayer, ¿no? Bien. Antes de ayer. Pues el alcalde de Puerto Real, el señor Romero, hizo una serie de declaraciones. Yo tengo que decir, en primer lugar, que me he alegrado muchísimo de que Mónica González haya sido absuelta. Muchísimo. Tengo que decir también que desde el primer momento yo tenía una persona a mi lado que tengo en ella la más absoluta confianza, que me habló de que era prácticamente imposible que esa persona se hubiera comportado de esa manera. Y me estoy refiriendo concretamente a mi hija Olga, que es abogada y que fue compañera de instituto, creo, y que me decía que la conocía y que eso era para ella impensable y consideraba que imposible. Perfecto. Con lo cual, si alguien me hubiese preguntado en aquel momento, no tenían por qué hacerlo, pero si alguien lo hubiera hecho, pues yo le hubiese dicho lo que mi hija me estaba diciendo.
Perfecto. Me ha alegrado sobremanera que a esta muchacha la hayan absuelto. Pero cuando oí al señor Romero, al alcalde, hablar del hecho, dijo una serie de cosas que me parecen sorprendentes en un político. Dijo concretamente: ya sabemos que la justicia toma a veces decisiones injustas o justas, pero en este caso hay que decir que la que ha adoptado es justa. Bueno, eso es un error que denota claramente las pocas tablas que este hombre tiene, porque tú no puedes decir que no siempre adopta decisiones justas la justicia, pero en este caso sí, porque te toca a ti. Exactamente. ¿Qué hubiera sido? ¿Injusta la decisión si lo hubiesen condenado? Y en otras circunstancias que le pueda tocar a otro, dependiendo de tu opinión, ¿es justa o injusta? Eso no lo puede decir un político, y menos un alcalde. Y luego me gustaría decirle que al menos Mónica González ha tenido la suerte de ser juzgada por los tribunales de justicia y absuelta. Pero hay personas, como yo, que fueron acusados, juzgados y condenados por una parte importante del entorno del señor alcalde. Por ejemplo, con los supuestos hoteles que dicen tengo en Cuba. Los hoteles en Cuba. Sí, eso dicen, hoteles. Y por las supuestas prácticas fraudulentas y corruptas. Yo hasta ahora a lo único que he visto en las pantallas de los televisores y en las páginas de los periódicos fotografiados son incluso hasta miembros de una determinada casa de este país, la primera de este país, a los que yo califiqué de corruptos y por lo que me condenaron a mí. Pero que yo sepa, yo sí que fui acusado, juzgado y condenado por una parte del entorno que hoy gobierna en Puerto Real, con los resultados en forma de pingües beneficios electorales que todo el mundo conoce. Sin embargo, por tanto, no me queda más remedio que decirle, señor alcalde de Puerto Real, crea usted en el Estado de Derecho, crea usted en la justicia que tarde casi siempre, pero de manera creciente hay que confiar en ella, termina poniendo a cada uno en su sitio. Y en Cádiz tenemos a José María González Kichi gobernando también. En 8 meses pues han saltado polémicas, pero de poco contenido, sino más cuestiones de gestos. Claro, eso es lo que sustituye actualmente a la política, la gestualidad. Claro, es que es lo que quería. ¿Le falta contenido a la política actualmente? Porque, por ejemplo... Le sobran gestos y le falta contenido, efectivamente. Porque, ¿cuáles son los contenidos? Pues posiblemente aquellos que van en contra de los dictados de la política tradicional y sobre todo de los poderes fácticos y de los poderes económicos financieros, a los que por más que se diga, estos tan pocos de Podemos se quieren enfrentar. Claro. No sé si la experiencia de Tsipras y de Syriza en Grecia les desmotiva, pero lo que sí está claro es que ya no hablan de banca pública. Nosotros, Izquierda Unida, yo ahora no soy capaz de decirme si tengo derecho a decir nosotros porque no sé si estoy en Izquierda Unida o no. Esa es otra pregunta que iba a hacerle. ¿Sigue siendo militante de Izquierda Unida, no? Bueno, dicen que Izquierda Unida es una organización, es un movimiento, no es un partido. Bueno, no sé, de verdad que no lo sé, de verdad que no lo sé. Evidentemente, cuando esté en España y cuando voto Izquierda Unida, pero no lo sé, honestamente. Bueno, entonces, lo que he tratado de decir con esto es que ya no se habla de banca pública, ya no se habla de sector público, ya no se habla de empresa pública. A mí me gustaría saber cuál es el papel que le confiere al sector público el señor Iglesias y el señor González en la creación de empleo en este país. Bueno, como no sé, pues tendré que entender que están modificando lo que originalmente dijeron
Es que ahí, por ejemplo, Izquierda Unida, desde el principio, OTAN fuera, la Sí, base sí, fuera. OTAN no base tal. fuera. Podemos, hace un año y pico, OTAN no base fuera. Se presentan las generales, OTAN sí. Denunciar el acuerdo con los Estados Unidos, ahora dicen que tampoco. Sí, sí. ¿Eso cómo se llega a ese cambio en Hombre, en eso se llega porque... ¿Es por visión electoral? No, eso se llega por no solamente... Vamos a ver, hay una cosa que está más clara que el agua. Hay una parte importante de este país que ha votado a Podemos por todo aquello que Podemos decía y ofertaba y en definitiva ofrecía. Sí. Y hay una parte incluso de esa gente que le han votado que a lo mejor puede que no estuvieran a favor de salir de la OTAN o no estuviesen a favor de una banca pública, pero a lo mejor si se le explica así. Claro. Quizá la proximidad de la posibilidad de tocar pelo en un gobierno central o en un gobierno autonómico y por tanto la necesidad de ir acompasando que eso conlleva y secuenciando las políticas que otrora defendieron como justas, es lo que hace que esté modificando su comportamiento y sus opiniones. Pero se les nota demasiado que es un giro copernicano. A lo mejor con algo más de sutileza ganarían más. Por otro lado, en las encuestas que se hacen desde el CIS, el paro, evidentemente, es el mayor problema según los ciudadanos. El segundo problema actualmente es la corrupción. ¿Cómo está viviendo todos estos procesos cuando se entera de casos como Gürtel? Bueno, no, lo eres, falso aquí, no hace falta a lo mejor hablar solamente del PP o el PSOE, sino toda esta marabunta de casos judiciales. Yo siempre dije que los partidos políticos es la superestructura de la estructura. Es un reflejo mimético de la sociedad. Exactamente. Los partidos políticos son corruptos porque la sociedad lo es. Es que no son personas que vienen de Marte. Efectivamente. Y aparte de que yo creo que el propio sistema de partido favorece la corruptela porque favorece la opacidad. Porque no existe política en este país que regule determinadas actuaciones en relación con los partidos políticos, con el sistema electoral y en definitiva con los intereses de las macroorganizaciones que hoy son esas grandes empresas de vender imagen y de comprar votos en que se han convertido los partidos políticos. Entonces, la corrupción además es algo que no ha sido abortado a tiempo, forma parte de la naturaleza del sistema. Yo siempre dije que la principal protección de la corrupción o el principal protector es el sistema en sí mismo. Es corrupto el sistema financiero, es corrupto el sistema bancario, se ha comportado de manera corrupta la más alta jefatura del Estado, se han portado de forma corrupta el clientelismo de los partidos y la militancia más significativa de los mismos. El PSOE, en primer lugar, fue el auspiciador de este sistema de corrupción. El PP ha continuado. Los dos se sienten, digamos, ¿cómo diría? Los dos se sienten cómodos. Hoy te acuso porque estoy en la oposición, mañana tú me acusas a mí porque lo estás tú. El bipartidismo favorece esa corrupción porque favorece la componenda y favorece la comodidad, y entonces aquí lo único que hace falta es que termine produciéndose una catarsis electoral donde el viejo sistema de partidos sea echado a patadas por el electorado, que se vuelvan a tener que conformar nuevas estructuras representativas, un nuevo sistema electoral, una reforma constitucional, una reforma del sistema judicial, cárcel y devolución de lo robado para todos aquellos que han producido situaciones de este hecho. Y mientras que eso no sea así, o sea, yo he estado viendo desde allí, leyendo al menos lo que está pasando con la hija del rey emérito, y no doy crédito. O sea, yo puedo entender que el fiscal que puede estar acusando se desdiga e incluso se convierta en defensor. Por ejemplo, pongamos el ejemplo, valga la reiteración del término, de la señora González, de Mónica González. Exacto, que el fiscal primero pidió que se imputase, hoy se llama investigase, a esta chica
por lo que él estimaba un delito, y ahora dice, no, mire usted, comprobado los hechos más fehacientemente, pues resulta que no, que esta señora lo que hay que hacer es pedirle disculpas, perfecto. En el caso, por ejemplo, de la infanta, resulta sorprendente el comportamiento del fiscal y, sobre todo, la falta del respeto del fiscal y de los partidos políticos. Por cierto, quiero conocer la opinión también de Podemos en esto y del señor Sánchez en esto. Cuando habla él mismo, me refiero al fiscal, de que esta persona no tiene ni idea de lo que pasa, formando parte del Consejo de Administración, siendo titular del 50% de la participación, y oigan ustedes, éteme aquí que hay un dato más, llevando 30 años trabajando en una entidad bancaria como es la Caixa. ¿Cómo es posible que una persona llevando 30 años trabajando en la Caixa no sabe, o una de dos, o está negando la mayor, o sencillamente es que en la Caixa le están regalando el dinero y no hace nada y nada ha aprendido? Exactamente. Entonces, claro, uno que lo ve desde lejos y ya lo ve con esa distancia y también lo ve uno con esa, digamos, falta de interés mediático, del que carezco ya, ¿no? Pues no acaba de explicarse cómo eso es posible. Bueno, pues sin embargo lo es. Entonces, la gestualidad está sustituyendo a la política. Por eso decía antes que, como cuando me preguntaba sobre el señor González, por cierto, para mí era absolutamente desconocido. Yo no soy un hombre del carnaval, yo me quedé en Paco Alba, y en Antoñito Martín, y en los cegatos con bota, ¿me entiendes? Entonces, este señor, no sé en qué chirigota estaba o en qué comparsa estaba, por tanto, para mí era absolutamente desconocido. Pero claro, cuando son los gestos los que sustituyen a las políticas, pues se dan contradicciones y falsos debates como el del Nazareno, o como el del bastón de mando, o como de ¿cómo se llama? La medalla, ¿no? Que para ponérsela hay que inclinar la cerviz, ¿no? Claro, es que hay gente que dice, hombre, que el quitar el cuadro del rey, poner el cuadro de Salvoche, pero luego, por ejemplo, a la hora de traer las mantas para la gente sin techo, se han tardado 3 meses en traer. Entonces, mira, yo voy a decir una cosa, no quiero ponerme como ejemplo de nada. Yo no soy ya un ejemplo para nadie. Solamente quiero ser un ejemplo para mis hijas y para mis nietos, pero para más nadie. Entonces, pero en este país falta naturalidad. Yo, cuando entré en la alcaldía en el año 79, lo primero que hice fue quitar el crucifijo, y lo hice con naturalidad absoluta. Sí, lo mandé a otra dependencia y ya está. Yo no llamé a los fotógrafos para que ni sacaste una nota dieran de prensa, testimonio, ni hice una nota de prensa. Cuando quité el cuadro del rey, idem de lo mismo. Cuando empezamos en el año 79, creo recordar, a sustituir los nombres de las calles, los nombres y la simbología franquista, que poco a poco la fuimos sustituyendo, pues tampoco llamamos a nadie. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, la calle General Franco, pues le pusimos como comúnmente la gente la conocía, calle Real. Calle Ejército, calle Sagasta. Calle José Antonio Primo de Rivera, carretera nueva. Y aquello fue y fluyó, por tanto, con normalidad. Tan solo hubo una controversia pequeña y lo que hicimos fue dejar los dos nombres en la calle ancha, que todo el mundo así la llamaba, pero sin embargo oficialmente se llamaba calle Reyes Católicos, que fueron los fundadores de Puerto Real. Cuando yo, que venía además del seminario, yo estuve en el seminario, sí. Bueno, habrá que alguien podrá decir, con lo demonio que es, normal que haya venido del seminario si también Stalin fue seminarista, ¿verdad? Bueno, pero yo que estuve en el seminario, venía del seminario, pues yo, que además nunca había tenido relación alguna con las cofradías, pues no fui a las procesiones, sino que iba con mi mujer y con mis niñas pequeñas. Entonces me ponía en la acera y las veía pasar. Nunca fui ni detrás de penitencia ni delante con una vara. Sé que en Izquierda Unida y en el Partido Comunista, mucha gente, con el argumento de que el lugar que ocupa la izquierda, si no lo ocupa la derecha. Esa era la teoría de doña Rosa Aguilar, cuando en Córdoba salía hasta con mantilla presidiendo las procesiones. Bueno, mi opinión es otra. Mi opinión es que las cosas, si se hacen con naturalidad y se explican,
no pasa nada. El ciudadano lo Claro, entiende. yo me acuerdo perfectamente, he tenido una magnífica relación con los curas de mi pueblo, con Antonio Troya, que en paz descanse, con Pepe Vitine, que en paz descanse, con los últimos, ¿no? Con Rafael B., con Balbino Reguera, con mi queridísimo Fructuoso Antolín. Y a todos les decía lo mismo: si las procesiones son una manifestación religiosa, es una comitiva de creyentes en oración, pues que vayan los creyentes. Si además es un fenómeno social por el acervo cultural al que pertenece, pues será una, digamos, una actividad de masas. Pero ¿por qué vincularla a la gestión política? ¿Qué hacen los políticos ahí metidos? Eso tiene además su reminiscencia franquista y de la oprobiosa época esa, porque todos estos inventos de la patrona eterna, perpetua, el patrón eterno, la alcaldesa, no sé qué, tienen esa reminiscencia. Bueno, acabemos con ella. O sea, pero además le doy toda la razón, porque son cosas que se han hecho, nunca han llamado la atención, y de repente en los últimos 2-3 años... Bueno, el señor González, por lo visto, dice, por lo que he leído, fue primero porque dice que es tradicional a inclinar la cerviz para que le pongan la medalla. Y ahora dice que no quiere ir delante con el bastón de mando, pero que va en penitencia. Mire usted, ese es el problema de la gestualidad como sustituto de la política. A la gente se le tiene que decir las cosas con naturalidad. Miren ustedes, no voy en las procesiones porque les respeto tanto a los creyentes que me parece un acto de hipocresía que yo, que soy ateo, vaya delante con una vara o detrás rezando. Me parece peor ir detrás rezando o supuestamente rezando o en compañía de gente que reza, porque alguien le podrá decir, ¿tú qué haces aquí? Claro. Que ir delante, que en todo caso puede tener una justificación institucional, aunque yo no la vea. Por otro lado, es que no quería terminar eso sin preguntarle, ¿perjudicó mucho a Izquierda Unida el pacto con el PSOE en la Junta de Andalucía? Hombre, porque visto luego los resultados, aunque compañeros de Izquierda Unida decían, no, pero nosotros el pacto este no tiene nada que ver con el que hizo el PA en su día, nada, pero evidentemente la política que hace Izquierda Unida fue una política muchísimo más avanzada, influyó bastante más de lo que lo hizo el PA, que tuvo más de clientelar y tuvo más que de favorecimiento de los propios intereses. El problema está en cuando tú contrapones a una persona con ese afán de notoriedad como es Susana Díaz, una persona con tan poco atractivo político y mediático como Diego Valera. O sea, yo creo que Izquierda Unida podría haber tenido una persona cualquiera mucho más relevante al frente de sus huestes que enfrentar a una persona con tan poco bagaje político, intelectual, ideológico como la señora Susana Díaz. Entonces, que el problema principal que tiene es que es una cretina a tiempo completo. Si lo fuera todavía a tiempo parcial, uno la podría soportar. Bueno, pues a ese fenómeno político llamado Susana Díaz de tan bajo nivel, puso como contrapunto Izquierda Unida a un cenutrio como Diego Valera Sosa. Y luego eso se vio en los... Y luego eso se vio en los resultados. En la urna. Más claro que el agua. En la urna. Por último, ¿habrá elecciones ahora en junio o crees que al final habrá algún tipo de acuerdo? Yo estuve ayer escuchando unos comentarios de Pedro J. Ramírez. Y ya me estoy dando cuenta cómo se está moviendo el interés del poder real en este país. Dice que cualquier cosa menos elecciones. Cualquier cosa menos elecciones. Y yo digo que ¿por qué no? Que ¿por qué no elecciones? ¿Por qué meter con calzador una solución a base de sumas de partidos y de votos que no se traducen en políticas y no una auténtica convulsión social, política y electoral, como sería, a la vista de lo que está sucediendo, emitir votos en forma de patadas en las nalgas a todos estos más tuerzos, ¿verdad? Digo yo. Claro, ¿no? Y el ciudadano iría sabiendo lo que cada uno ha hecho. ¿Por qué se le teme tanto a votar? Entonces, a mí me parece que sería una buena solución. Porque además, sería bueno prepararnos para las próximas elecciones y empezar a hacer preguntas antes de que eso se produzca
sobre determinadas cosas a las que, por lo visto aquí, porque se le da el carácter de infalible como al Papa, no se le puede ni tan siquiera cuestionar. ¿Cuál va a ser la posición de España respecto de la Troika? Respecto de Europa? ¿Qué ha sido de nuestra soberanía? ¿Qué es lo que hemos entregado? ¿A cambio que nos han dado? ¿Qué tiene que ver los intereses de la España, de la Europa periférica con los intereses de la Europa del centro y el norte? Esas cosas que por lo visto no se preguntan son las que habría que empezar. Y se preguntaron hace tiempo y no se dieron respuesta. No se dieron respuesta. Me acuerdo por cierto, yo recuerdo que los únicos que nos opusimos a Maastricht fuimos nosotros, los comunistas, Izquierda Unida. El PSOE apoyó a Maastricht, el PP apoyó a Maastricht, todos apoyaron a Maastricht. Y se hizo sin referéndum. Se hizo sin referéndum y sin nada. El PSOE, el mismo que en una mesa camilla acordó con el PP la modificación del artículo 135 de la Constitución para darle prioridad y prevalencia al pago de los intereses de la deuda pública a los grandes mercaderes frente a la política social. Esos no pueden venir ahora diciendo que van a arreglar el país. Lo que tiene que hacer también el señor Iglesias, el señor Rejón, decir cuál es la posición que en relación con eso ellos tienen. Sí que la tiene ya más que definida y clara Alberto Garzón, al que le auguro un promisor futuro si le dieran como mínimo una décima parte de la cobertura mediática que le han dado al señor Iglesias. Además, tengo que decirlo, eso es cierto, totalmente. Ya se nos echa el tiempo encima. La verdad es que seguiría y seguiría, y el que me conoce sabe que sí, que seguiría y seguiría. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, porque yo me acuerdo en un acto que tuve, un acto público y de esos masivos que se celebran en Cuba, en un acto digo con el comandante jefe, con Fidel Castro Ruz, y dije que yo era una especie de cubano desviscerado, porque tenía el corazón en Cuba y el cuerpo en España. Ahora soy una especie de español desviscerado, porque tengo el cuerpo en Cuba y el corazón en España, pero eso es por fase, eso es por momento. Ahora lo que estoy tratando por todos los medios es de colaborar en algo tan importante, y espero tener éxito, como sería que de nuevo España volviera a recuperar su relación histórica, la que tuvo, sus astilleros con Cuba. Ahora que la posición común europea va a decaer, yo que soy un hombre del sector naval de la Bahía de Cádiz, que me siento gaditano por los cuatro costados, me gustaría que esa relación histórica entre los astilleros públicos españoles y Cuba, en la nueva situación y teniendo en cuenta la importancia que cobra Cuba para el fomento del tráfico entre el Pacífico marítimo y el Atlántico como consecuencia de la ampliación del canal de Panamá y del nuevo canal de Nicaragua, insisto, yo que quiero tanto a ese país como a este que es el mío, me gustaría poder colaborar en el restablecimiento de esas relaciones, y en eso estoy trabajando. En eso estoy trabajando. De acuerdo. Pues de verdad es todo un placer hablar con usted. Lo mismo te digo, muchas gracias. Y a los espectadores nada, invitarles a la semana que viene, que vendremos con otro personaje, pero dudo que a lo mejor tenga la altura de Barroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Es todo un placer. ¿verdad? Gracias. Muchas gracias.